lo habíamos adelantado, el tema del desayuno del día de hoy tiene que ver con la guerra en Ucrania, la situación de la guerra, y vamos a recibir al coronel mayor retirado Gabriel Aníbal Camili, con quien vamos a estar compartiendo este espacio. Ante todo, bienvenido a EcoTV. Gracias, buenos días Claudio, buenos días Rodolfo, ¿no? Un gusto saludarlo y bueno, tenerlo aquí por Tandil. Una gran trayectoria tiene justamente el coronel mayor retirado, en este caso ex director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta, ex decano también de la Facultad de Militar Conjunta y presidente y director de ELEVAN. Ante todo, bueno, usted hace poco se retiraba cuando comenzó la guerra, nos comentaba fuera de micrófono, ¿no? Sí, casualmente en febrero del 2022 pasé a situación de retiro luego de 4 años de dirigir la Escuela Superior de Guerra Conjunta, que es el lugar de la máxima institución educativa de las Fuerzas Armadas a nivel conjunto y donde se tratan los temas estratégicos, geopolíticos, de relaciones internacionales, así que tenía una cierta gimnasia, además de los 40 años de carrera que llevaba encima y haber sido agregado de defensa naval, militar y aeronáutico en Alemania, Austria y Suecia en el 2014, lo cual me dio una visión de conjunto porque, yendo al tema que nos convoca, la guerra empezó en el 2014 realmente, con esa anexión de Crimea, si ustedes recuerdan. Entonces, estando yo en Alemania, en Europa, pude tener una visión interesante de la cuestión, estaba cerca del conflicto, y sobre todo enriquecerme con la presencia de más de 136 agregados militares de distintos países que son representantes de cada país en Alemania, con los cuales pude intercambiar mucha información, ucranianos, rusos y de otros países. Así que a partir de ahí, y ante la niebla que estábamos hablando hoy, ante la niebla de la guerra, al decir de Clausewitz, que observé el 24 de febrero del 2022 en los medios, la guerra de los medios, porque ustedes saben que en la guerra la primera víctima es la verdad, empecé a ver información sesgada, información, digamos, poco profesional o información, ausencia de opinión profesional. Entonces me decidí en un intento, mandé un primer artículo a la prensa como ya coronel mayor retirado y ex director de la Escuela de Guerra, dando una visión estratégica, y a partir de ahí la prensa se hizo eco de esto, hubo una buena aceptación y tenemos una virada con el equipo de gente que me acompañan en una fundación que tengo que se llama ELEVAN, Estudio y Legados en Valores Nacionales, una visión ni yanqui ni marxista, le digo yo, es una visión occidental, argentina, desde el sur, lo que se llama el nuevo sur global que nos convoca, un poco distinta a la que se hacen eco en general los medios occidentales, con una información sesgada. Entonces por eso la conferencia de hoy se llama Una visión profesional. En mis artículos van a encontrar una visión desapasionada, no un Boca River, sino una visión objetiva del conflicto de Ucrania que, digamos, nos haga ver la realidad. Yo lo llamo la niebla de la guerra 2.0, porque lo vemos con la confusión de la profusión de información que anda dando vueltas por ahí y confunde, nos nubla la vista, nos deja poca visión de la realidad, de lo que se ve realmente. Esto ha pasado casualmente ahora en el caso último de esta sublevación de Wagner. Hemos estado sometidos, todo Occidente, a distintos tipos de información, hasta inverosímiles, ¿no? Cosas realmente extrañas. Entonces, bueno, la mirada nuestra es traer un poquito de una visión profesional del tema y mirarlo con esa objetividad que nos permite no tratar a esto como un partido de Boca River, sino con una seriedad. En ese sentido, ¿cómo se podría resumir la guerra en Ucrania, digamos, desde el 2014, como usted mencionaba, hasta lo que está ocurriendo hoy? Sí, la guerra en Ucrania es un tema sumamente complejo, es un tema que no se puede abordar de manera sencilla. Ucrania ya en sí mismo, el nombre es Ucraina, es la región en formación o la región de frontera. O sea que históricamente, desde la Rus de Kiev hasta en este momento, más de 1000 años de conflictos, de una zona sumamente conflictiva. Para ir directamente a tu pregunta, nosotros estamos en un mundo que está cambiando de la unipolaridad hacia una multipolaridad. O sea, hay
desde los 90 en adelante, con la caída del muro de Berlín hacia los 2000, principios de 2010, hay una unipolaridad reinante del eje angloamericano, ¿sí? De una manera absoluta y sin nadie que pueda disputar el dominio de ese poder a nivel mundial. A partir del principio del siglo XXI, otras potencias empiezan a querer disputar ese poder y tender hacia un mundo o bipolar o multipolar. Ustedes me preguntarán, ¿esto ya está en desarrollo? No, no, está desarrollándose el proceso. ¿Cómo va a terminar? No lo sé. Hay una potencia hegemónica o un grupo hegemónico angloamericano tratando de resistir esa potencia, esa hegemonidad en el mundo, y hay China que lo disputa, y otras potencias intermedias menores que buscan tener ese protagonismo. O sea, vamos de un camino de la unipolaridad hacia la multipolaridad. En este contexto y en el sentido de la geopolítica, el problema de Rusia y Ucrania, con una visión de Rusia que siente ante sus fronteras una expansión demasiado ofensiva de la OTAN hacia sus amenazas. Entonces ahí viene una reivindicación de sus intereses, en lo que ellos llaman operación militar especial y en el lado occidental se llama la invasión de Rusia, pero de acuerdo al lente con que se lo mire, uno puede analizar de una manera o de la otra. Yo comparo mucho lo que nos sucedió a nosotros en el año 82. Para el mundo, la Argentina invadió las Islas Malvinas. Para nosotros, mirándolo desde la Argentina, nosotros recuperamos las Islas Malvinas. Entonces, es muy interesante esta comparación para ver dónde está el centro de la verdad. Gabriel, vamos a dejar alguna pregunta para el próximo Sí. bloque. Estamos hablando con el coronel mayor retirado Gabriel Camili, que va a brindar una charla sobre la guerra de Ucrania, con un vasto conocimiento que él tiene. Será hoy a las 18:30 en la Biblioteca Rivadavia. Sí, de alguna manera sería interesante también ver hacia dónde se encamina esto y hacia dónde puede llegar a terminar esto, porque, bueno, a lo largo de este tiempo se ha hablado desde que iba a ser una invasión muy corta y contundente, ya va 1 año y medio casi. Se ha hablado de incluso el temor de algunos sectores de que esto se expanda hacia el resto del mundo. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene el coronel mayor Gabriel Camili sobre el tema? ¿Nos espera unos minutitos? ¿Cómo ¿Puede no? ser? Muchas Coronel mayor Gabriel Camili, bueno, habíamos dejado pendiente un poco hacia dónde va esta guerra, las consecuencias que puede llegar a tener, si era una guerra de pocos días, de invadir y salir. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene sobre el tema? Bueno, es interesante destacar que en la Argentina y en Iberoamérica en general ha perdido interés, cuando tiene un interés central geopolítico, porque esto es el futuro de cómo, estamos hablando del futuro de cómo se va a desarrollar el mundo en los próximos 30 años, en función de cómo termine esta guerra. La pregunta, ¿cómo sigue? Evidentemente hay que hacer prospectiva y hay que trabajar en distintos escenarios. Para ser breve, hoy a la tarde quizá voy a extenderme un poco más. En el EBAN hemos diseñado acerca de 9 escenarios posibles. Ajá, 9. 9 escenarios posibles, trabajando en prospectiva, mirando hacia el futuro. Ahora, en mi opinión, de los 9 escenarios prospectivos, la guerra es larga. Esto está preparado para una guerra larga. Las posiciones son dogmáticas, no hay casi resquicios para la negociación, ¿sí? Es una guerra que Ucrania quiere ganar y Rusia no puede perder, digo yo. Entonces eso se juega a un partido de suma cero. Para que esto llegue a alguna negociación tiene que haber un knockout técnico, que hasta ahora no lo vislumbro, ¿sí? Un knockout técnico que uno de los dos quede absolutamente fuera de combate. No está sucediendo porque las potencias occidentales se alimentan con armamento y tecnología en dosis pequeñas, pero la van alimentando a medida que necesitan a Ucrania, y Rusia es una nación desde el punto de vista militar y político sólida, que lo ha demostrado a lo largo de su historia, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial,
una nación que tiene una gran resiliencia y una capacidad para abastecerse. Por eso pronostico una guerra larga de no finalización inmediata si las cosas siguen hasta hoy. Vamos a tener una conferencia muy importante en Vilna, en Lituania, el 11 y 12 de julio próximos, que ahí la OTAN va a pedir resultados a Ucrania, porque la OTAN da medios, pero también pide resultados. Entonces ahí estamos en unas semanas decisivas, donde puede forzar quizá a Ucrania a mover fichas más rápido para demostrar que estoy haciendo algo. ¿Qué tipo de resultados pide? Éxitos, victorias terrestres, victorias en los combates, digamos, que hoy nos están vislumbrando en una guerra de trincheras del siglo XXI. Y en caso de que la OTAN no siga sin ver estos triunfos, ¿puede retirarle a Ucrania bueno, ese es el gran peligro. apoyo? Acá hay dos centros de gravedad, Claudio, dos centros de gravedad importantes a tener en cuenta. El primer centro de gravedad está en Rusia, está en el apoyo y en la continuidad política y unidad política del pueblo ruso para apoyar a la operación militar especial, que la hemos visto amenazada en estos días por el grupo Wagner. Y el otro centro de gravedad estratégico es la capacidad de Ucrania de recibir esa manguera de alimentación de Ucrania. Si yo ataco cualquiera de los dos centros de gravedad, alguna de las dos va a perder. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Correcto. Entonces, para ir al concretar y cerrar, digo, cerrar en la respuesta, digamos. Yo veo hoy, de los 9 escenarios, una solución al estilo Corea, ¿sí? Al estilo sería? Corea en 1950 y pico, ¿sí? Quedamos ahí, el conflicto vivo, ¿sí? Un conflicto vivo entre Corea del Norte y Corea del Sur, una línea establecida, ¿se acuerdan? Por las partes, y siempre está ahí, que reflota, que aparece el arma nuclear, que nos va a tener así en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque las dos posiciones son dogmáticas. Corea del Sur no quiere ceder, Corea del Norte no quiere ceder. Y acá Ucrania no quiere ceder a sus intereses sobre las tierras que considera usurpadas, y los rusos no quieren ceder las tierras que conquistaron. Usted dijo, perdón, Rodolfo, sí, vos tenés una pregunta. Sí, en todo ese escenario, ¿dónde está Argentina después de esta guerra, o en el marco de esta guerra, como gran productor de alimentos? Muy y importante. ahora con energía que supuestamente podemos llegar Tiene a estar mucho que vendiendo ver más? también para la región, el tema del grano y el tema de esta guerra. Yo lo llamo, en el decir de unos generales chinos, Qiu Liang, y el general que lo acompañó en la edición de su libro, Guerra Irrestricta. La guerra irrestricta es que va a todas las áreas del potencial nacional. Hay una guerra económica, una guerra financiera, ustedes ven con las sanciones a Rusia. Bueno, hay una guerra del grano, lo he escrito en la prensa en varias oportunidades, y tiene que ver con la región, que es productora, esta región, que es productora de granos. Ucrania y Rusia tienen un 30% del mercado del grano mundial, con lo cual forman precio y forman. Correcto. Entonces, impacta, por eso digo, la Argentina tiene mucho que ver en esto. Le impacta en forma indirecta el precio de las commodities y todo lo demás. ¿Qué debe hacer la Argentina ante este mundo multipolar que viene? Ante este mundo multipolar que viene, nuestra opinión en el EBAN es ir hacia un bloque iberoamericano fuerte, iberoamericano de tradición, cultura y intereses, que nos presenten juntos ante este mundo multipolar. Si no, vamos a quedar dependientes y colonizados por alguno de los grandes polos. Entonces, nuestra salida tiene que ser hacia la Unión Iberoamericana. En principio, el bloque, estamos yendo hacia un mundo de bloques. El problema de la Argentina es quedar fuera del bloque o quedar en el patio trasero de alguno de los bloques. Entonces, tiene mucho que ver esto con nosotros. Tenemos mucho potencial para hacerlo. Ser puerta de entrada, como dijo en alguna vez el presidente, para alguno de esos países en América, ¿es lo que nos conviene o no? El 9 de julio que nosotros dijimos en 1816 que debíamos ser independientes de España, pero también alguien agregó 2 días después, y de toda otra dominación extranjera. El principio rector es la soberanía nacional. Nosotros debemos trabajar en función de los intereses, con una forma pragmática,
¿sí? No siendo colonia nuevamente de alguien, no cambiar del amo anglosajón al amo chino, ruso o cualquiera de los que ustedes quieran elegir. Nosotros tenemos que, a través de esa salida, ir hacia la mayor búsqueda del espacio de soberanía posible. Es muy importante porque la Argentina tiene un espacio geopolítico, que es motivo de otra charla, apetecido y apetecible. Es la única nación de Sudamérica con una provincia ocupada por un enemigo, que es las Islas Malvinas, eso no debemos olvidarlo, y eso bloquea nuestra soberanía en el Atlántico Sur y en la Antártida. Entonces, ese espacio geopolítico del Atlántico Sur es el espacio que nosotros tenemos que debatir. Lamentablemente, muy escaso en la oferta política que tenemos adelante. Casi ninguno de los candidatos habla de estos temas geopolíticos centrales que requieren la atención importante de la Argentina. Si no, cerremos y digamos, listo, vamos a ser dependientes, neguemos el acta de constitución de la independencia nacional argentina y alineémonos como una colonia a cualquiera de las otras potencias. Estamos hablando con el coronel mayor retirado Gabriel Camili, que va a brindar una charla sobre la guerra en Ucrania hoy a las 18:30 en la Biblioteca Rivadavia. La última de mi parte y luego recordamos lo de la charla. Usted dijo que el futuro del mundo depende del resultado de la guerra, es decir, para dónde vaya el mundo depende del resultado de la guerra Ucrania-Rusia. ¿Por qué? Porque esto va a determinar el cambio de la unipolaridad a la multipolaridad. Eso es lo que está peleándose en este momento. Eso es lo que está debatiéndose. Somos testigos históricos y no nos damos cuenta de esta revolución. Estamos ante un hecho, un hito, un acontecimiento de la historia en donde se están peleando estas cosas, como la caída del muro de Berlín. Estamos en una etapa así, para situarlo de alguna manera. Tomar la magnitud. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a reiterar entonces. Exactamente, la invitación entonces para esta conferencia del coronel mayor Gabriel Camili, que será hoy a la hora 18:30 en la Biblioteca Rivadavia. Evidentemente, todo este temario será ampliado en esta oportunidad. Por supuesto, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto de conocerlos. Igualmente, el coronel mayor retirado Gabriel Camili, hoy a las 18:30. Es gratuito, los que quieran concurrir directamente a la Biblioteca Rivadavia, acá en San Martín 516, digo acá porque está a la vuelta del Eco Multimedios. ¿Cómo sigue la guerra en Ucrania? Una visión profesional, La verdad que un gusto poder charlar con él, anticipándonos algunas cuestiones, obviamente va a ser mucho más profundo, en la charla hoy a partir de las 18:30. Exactamente, aparte del tono didáctico que es importantísimo. Totalmente. Muchas gracias.